presentes. Para mí es un placer extenderle un formal saludo a varios miembros distinguidos dentro de la comunidad jurídica que esta noche nos honran con su presencia, especialmente al honorable juez Filiberti Cintrón, juez asociado del Tribunal Supremo, nuestra decana de Asuntos Administrativos, la licenciada María de los Ángeles Garay, y los profesores de la escuela que hoy nos acompañan. Dicho esto, me enorgullece presentarles hoy la conferencia La Evolución Constitucional de los Territorios de Ultramar de Estados Unidos del 1898 al presente, a ser dictada por nuestro invitado especial, el honorable juez Gustavo Gelpín. Antes de dar comienzo a la conferencia, quería tomar un momento para resaltar brevemente la invaluable trayectoria de nuestro conferenciante. El juez Gustavo Gelpín nació en San Juan. En el 1987 obtuvo su bachillerato en artes con una concentración en historia de Brandeis University. Luego obtendría su grado de Juris Doctor de la Escuela de Derecho de Suffolk. Temprano en su carrera, el juez Gelpín fue admitido al Puerto Rico y el New York Bar, y posteriormente al Colorado y al US Virgin Islands Bar. Fungió como oficial jurídico del juez Juan M. Pérez. Más adelante se desempeñó como defensor público general y fue desde esta oficina que sirvió como asesor especial para la Comisión Federal de Sentencia en Washington, D.C. En su regreso a Puerto Rico en 1997, trabajó como asesor auxiliar de asesoramiento en el Departamento de Justicia y en el 1997 fue nombrado Procurador General, puesto que ocupó hasta el 2000. Posteriormente forma parte del bufete Maconel Valdés, posición que abandona al ser nominado juez magistrado de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Distrito de Puerto Rico, en el 2001. En el 2006 se convierte en juez de distrito para el Distrito de Puerto Rico, posición que ocupa hasta el presente y en el cual se caracteriza por ser el más joven en nombrado para dicha posición. Indudablemente su trayectoria ha sido admirada y respetada por muchos y el valor de sus aportaciones es incalculable para la comunidad jurídica en Puerto Rico y en general. Antes de dejarlos con el juez, quisiera recordarles que no se aceptarán preguntas durante la conferencia mientras esté haciendo su alocución. Una vez finalizada la conferencia, se permitirá cierto tiempo para hacer preguntas, pero se le otorgará preferencia al estudiantado. Sin más preámbulos, los dejo con el honorable juez Gustavo Gelpín. Pues el derecho o izquierda y backspace. Pues muy buenas noches a todos y gracias por todos haber venido aquí. Agradezco al Federal Bar Association, al capítulo de Puerto Rico, al de la Universidad de Puerto Rico, al de Hawái, que siempre ha sido un gran socio en este tipo de actividad, desde que la empecé a dar este tipo de charla en el 2010. Fue originalmente en Hawái que me había invitado a darla y se preparó. Esta charla ha ido elaborando sobre los años un montón. También, obviamente, la revista jurídica y la Escuela de Derecho y el John Van Dyke Institute de la Universidad de Derecho de la Escuela de Hawái, que han sido los auspiciadores de la charla. Sé que también ha habido varios otros grupos que han estado muy interesados en la charla, que han invitado a otras personas. Los agradezco por haber invitado a otras personas y notificado que se está dando esta charla, y bienvenidos a todos. Lo primero que quería decir es que obviamente la charla, desde hace unos años, la he estado dando en honor al profesor Van Dyke. Él fue un profesor de la Universidad de Hawái, también era profesor visitante aquí, enseñaba constitucional, enseñaba Derecho del Océano, que creo que era lo que enseñaba aquí también, y entonces él murió inesperadamente el 2011. Yo a través de los años estudié mucho su trabajo. Era una persona que defendía los derechos de todas las posesiones de ultramar de los Estados Unidos y fue un gran amigo, y esto por eso se llama el John Van Dyke Lecture. Se ha hecho en Hawái, se está haciendo aquí ahora, se va a hacer próximamente en Washington, D.C., en la Universidad de American, que se va a dar en marzo. Y posiblemente en algunas otras jurisdicciones a través del año, y siempre pues está auspiciado por los capítulos de Puerto Rico y de Hawái. Okay. Antes de seguir, una de las cosas, quiero agradecer varias personas que están aquí. Muchas, ustedes me conocen ya, pero quería dar un agradecimiento especial porque esta charla yo la empecé en el año 2010 a darla,
y a través de los años pues he compartido mucho con varios abogados, amistades, y hemos discutido el tema del punto de vista académico, jurídico. El lado político, pues obviamente yo siendo juez, pues no es el tema de esta charla, pero que están aquí, y quiero reconocer al licenciado José Alfredo Hernández Mayoral, el licenciado Alfredo Castellano, también está el licenciado Ignacio Fernández, y allá arriba también está el licenciado Gregorio Gartúa, que fue, yo cuando era procurador general, con uno de sus múltiples pleitos, un día el gobernador me dice, te vas a unir al pleito, y yo voy a ser parte en ese pleito, y ahí pues empecé a empaparme mucho de estos temas también, así que pues les agradezco su presencia a todos ustedes. Este tema a mí me empezó a interesar y lo encontré finalmente. Yo leí un artículo en la revista del Federal Bar en 1987, que era cuando el bicentenario de la Constitución de los Estados Unidos, y el juez Torruella escribió un artículo que se llamaba A Dissenting Concurrence, An Opinion About the Bicentennial. Y mi papá, yo acababa de empezar leyes y él me lo mandó, en ese día no había email, me lo mandó por snail mail, por US mail, por correo y fotocopiado, y me lo mandó, y aquí tengo copia, lo estuve leyendo, que lo encontré por fin hoy, me lo mandaron, y ese artículo pues empezó a darme luz sobre este tema. A través de los años pues yo tuve la oportunidad, siendo procurador general, trabajando para el gobierno de Puerto Rico, y después siendo juez, magistrado y luego de distrito, en ver muchos de estos issues y en muchos de los casos que uno tiene ante sí. Y pues a través del conocimiento que uno va adquiriendo, pues yo he ido poco a poco preparando esta ponencia, esta conferencia, este PowerPoint, y cada año pues uno le añade más y más cosas. Los que las vieron originalmente cuando la di en la Interamericana en el 2011, pues van a ver que ha habido muchos cambios y ha sido mucho más abarcadora. Lo que sí quiero decir, obviamente, esto no es una charla política. Yo como juez no puedo hablar de política, no me meto en actividades políticas. Es una charla puramente académica, histórica, y ese es el tema que voy a dar aquí. También lo que quería mencionar es que cualquier comentario que yo haga aquí son míos personalmente, en mi capacidad, como yo enseño aquí también en la Interamericana, carácter académico, basado en mi experiencia como jurista, pero que tampoco cualquier cosa de aquí, no crean que si ante mí viene el caso adecuado, yo me reservo el derecho de fallar a favor de lo que he dicho aquí o en contra de lo que he dicho aquí, porque esto es una charla académica y yo pues no estoy haciendo conclusiones judiciales per se en esta conferencia. Como digo, esta es una conferencia para todo el mundo, para todos los colores, todos los sabores. Lo otro que voy a hacer también, o que no voy a hacer aquí, la semana pasada pues el juez Torruella dio su charla en la Universidad de Harvard, llamó a un boicot. Yo no voy a llamar al boicot. Sé que el que se unió a los 2 o 3 días en un artículo, una columna de un blog en la revista, en el Nuevo Día, fue Fufi Santori, y dice que él va a boicotear todo lo que sea americano, así que debe estar comiendo ñames y batatas, y creo que eso hay que tener cuidado porque los herbicidas o pesticidas posiblemente están hechos en Estados Unidos, así que, y el que vea a Fufi Santori, que se lo dije de mi parte, pero cuando lo molesten, como él se pasa en los juegos de baloncesto, él tiene que boicotear a los refuerzos norteamericanos que vienen a jugar aquí a Puerto Rico, así que cuando lo vean, se lo recuerdan que está en boicot 100%. Pues la charla va a consistir de 2 partes. La parte que es de los, y quiero reconocer al profesor aquí que entró. Saludos, profesor. La charla tiene 2 partes. Primero voy a cubrir rápidamente los casos insulares per se. No voy a dedicarle mucho tiempo porque los que estudian aquí tienen excelentes profesores y sé que los discuten en las clases. Todos los otros que están aquí obviamente los conocen bien y ya todo el mundo ha hablado del A a la Z. Lo que más importante de la charla y la parte, el grueso de la charla va a ser del desarrollo constitucional de Puerto Rico después de la creación del Estado Libre Asociado, a la misma vez que voy a comparar y hablarle de desarrollo constitucional de todas las otras jurisdicciones de ultramar. Y esa es la comparación que creo que es lo más importante y lo más que les va a gustar a todos ustedes. Voy a empezar con, a ver cómo muevo esto aquí. Ok, esto es una cita del profesor Van Dyke, no voy a leer la cita, esto está, el PowerPoint va a estar todo aquí, la escuela lo tiene, le van a dar acceso mañana, también va a estar en la página de la Corte Federal. Les recuerdo que eso es una ponencia que yo he hecho, no es una ponencia oficial del Tribunal Federal, pero el link también va a estar allí. Pues el profesor Van Dyke, que estuvo estudiando por muchísimos años los territorios, él dice que básicamente el gobierno federal siempre ha gobernado los territorios y las posesiones de ultramar separadamente de los estados. Básicamente él habla, the legal regime applicable to the territories has evolved in a patchwork ad hoc fashion with Congress responding to the unique and individual needs of each territory, sometimes with sensitivity, como lo sabemos, and sometimes with indifference or insensitivity, como también lo sabemos.
Each of these island communities have demonstrated the ability to exercise local self-government. They each have a mature and lively political structure in which the basic values of fairness and full opportunities for participation are maintained at the local level. They have unique cultures that should be allowed to develop in ways that are true to their traditions in terms of their subservience to Congress and the federal agencies, however they are still colonies. Y con esto más o menos, pues voy a seguir la conferencia. Pues, primero, siempre me gusta empezar en la Declaración de la Independencia, que dice que todos los hombres fueron creados iguales. Como sabemos, por mucho tiempo en los Estados Unidos no era así, porque las mujeres no valían para nada y también los negros no valían para nada. El mismo Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el caso de Plessy versus Ferguson, básicamente decretó eso. Y ese mismo tribunal, por esa mayoría de los jueces, que casi todos esos jueces, estaban en los casos insulares cuando se decidieron a principios de siglo. Después de la Declaración de la Independencia, está la cláusula territorial que todos conocemos, y ahí la tienen, no se las voy a leer, y pues de ahí es que empieza todo este problema. Los estados, cuando venían los territorios nuevos, la ordenanza del noreste era el plan que se seguía. Cada vez que el territorio tenía ya más de 500 adultos que podían votar y eran blancos y no eran mujeres, pues entonces se mandaba como un comisionado residente al Congreso. Cuando tenía más de 60,000, pues se pedía la estadidad y automáticamente entraban los territorios. Y este fue el patrón que Estados Unidos llevó a través de todos estos años mientras era la expansión hacia el oeste. En el 1898, y antes del 1898, Estados Unidos también tenía el interés de seguir expandiendo. Invadió a México. Si leen las memorias del general, en ese entonces general, luego presidente Grant dice, mira, la única razón que fuimos allí fue para formar una guerra, para poder hacer un tratado y después coger Texas, coger California, pero llega el momento que ya pues tenían todo el continente. En 1898 pues ocurren dos cosas. Estados Unidos siempre ya tenía el ojo puesto a Hawái y había visto que los ingleses, los alemanes, había otros países que querían, porque en el medio del Pacífico era una estación donde podían coger carbón, los barcos podían anclar si tenían que ir a Asia y era el lugar perfecto y Estados Unidos le puso el ojo. Y ocurren varias cosas. Está el Newlands Resolution. Hawái tiene una historia bien triste y obviamente es una charla por otro día, pero Hawái era un reinado. Con los intereses americanos hay una revolución y nombran un gobierno interino. Después crean un gobierno provisional y después se hace una república de Hawái y después la república dice, quiero ser territorio de los Estados Unidos. Eso es lo que ocurre en la resolución Newlands. No fue un tratado entre dos naciones, fue simplemente que el Congreso, por una resolución conjunta, adquirió Hawái y Hawái cedió sus derechos de nación para convertirse en un territorio de Estados Unidos. Por el otro lado tenemos el famoso Tratado de París y ahí empiezan Estados Unidos por primera vez se convierte en una potencia de ultramar en el Pacífico y en el Atlántico. Y entonces pues Hawái, Puerto Rico, Guam y las Filipinas. Después, a través de los años, pues Estados Unidos ha adquirido otros territorios de ultramar. Samoa, 1899, que se lo compró a los alemanes. Guantánamo, la bahía de Guantánamo, y eso es por un lease, como se diga en español. ¿Cómo se dice lease en español? Es un arrendamiento perpetuo. Las Islas Vírgenes de Dinamarca, compradas en el 17, adquiridas, y las Marianas, que era un territorio de fideicomiso en el Pacífico, y esto fue adquirido en el 76, mediante un tal llamado pacto. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. La mentalidad en ese momento, y empiezan profesores, académicos, los mismos periódicos, los medios, empiezan a decir, mira, ¿qué vamos a hacer con esta gente? Y esa era la mentalidad, ¿ves? Ahí están los puertorriqueños, los hawaianos, los cubanos, eran como si fueran unos monitos. Y esa era la mentalidad imperialista, como dicen, anglosajona, en los Estados Unidos en ese momento. Entonces, este era un profesor de Harvard. Todos los casos insulares empiezan en Harvard y Yale, estas universidades de derecho, y este era el fundador de la American Bar Association, un erudito de su tiempo, y él es el primero que empieza, mira, como esos moros de las Filipinas o los cangrimanes de Puerto Rico, ¿cómo rayos le vamos a dar los beneficios de la Constitución? Y entonces, pues ahí es que empieza la mentalidad de que si la bandera americana va para allá o la Constitución sigue la bandera, ¿qué se va a hacer con eso? Eso de ahí, esa mentalidad sigue al Congreso, sigue a la Casa Blanca y sigue eventualmente al Tribunal Supremo. Y no le voy a leer todas las citas, y estas ustedes las tienen que haber leído 100,000 veces ya en el curso de constitucional cuando hablan de los casos de insulares.
Pero básicamente los representantes y los senadores dicen, mira, Puerto Rico jamás lo vamos a admitir a la Unión, o a la Hawái, o todos estos pueblos. Este lo tienen que haber leído también, el senador Bates de Tennessee. Este es otro que también parece, están peor que Hitler, esta gente como hablan. Podemos hacer lo que nos dé la gana y coger lo que hagamos en cualquier parte de la tierra. Este está brutal, también. Habla de cómo vamos a tener, de qué vergüenza va a ser tener un senador de Hawái que sea un chino con el pelo curule, que es lo que tienen en la foto allí, y que empieza a hablar con George Frisbee Hoare o Henry Cabot Lodge, que eran dos de los senadores de Estados Unidos, los de Massachusetts, que eran bien de los más predominantes en el Congreso. Este era peor, este otro nazi, el senador Albert Beveridge, we are a conquering race. Y muchas de las cosas también, mucha de la mentalidad, había mucho catolicismo, muchos de estos senadores eran protestantes y querían pues también inculcar su visión religiosa y todas estas cosas. Este está peor, este es el mismo senador. El Dios no ha estado preparando a las personas angloparlantes y teutónicas por más de 1000 años para idolación y contemplarse ellos mismos y admirarse ellos mismos. Somos los organizadores maestros del mundo para establecer un sistema donde hay caos. Y podemos administrar el gobierno de las personas que son, como dicen, savage and servile. Que eso también, como digo, yo creo que ni Hitler hablaba de esa manera. Este es el presidente McKinley, y hablando de Hawái, necesitamos a Hawái más que necesitamos a California, y es el destino manifiesto de todos nosotros. El presidente Roosevelt, después, ya él no era presidente, pero hablando, hemos tratado a los filipinos, y él habla de ellos como son una nación más débil. Ese es un presidente de Estados Unidos. También este es Teddy Roosevelt, básicamente hablando de que tenemos que hacer esto porque hay que hacerlo. Estos son salvajes. Esta es la misma. Okay. Esto es hablando de Puerto Rico. Hemos actuado en buena fe. Le hemos dado al pueblo de Puerto Rico una forma de gobierno, pero nos hemos mantenido el poder como dice, shape their destiny, de él básicamente decir, nosotros somos lo que vamos a decir, lo que va a pasar en Puerto Rico, aunque le estamos dando todas estas herramientas. El presidente Harrison, ya no era presidente, pero él es uno de los presidentes o expresidentes que critica esta situación. Y entonces lo que dice es que, mira, le llevamos la bandera, y entonces, ¿cómo vamos a estar haciendo hablando de la Constitución y todas estas cosas? Y por el otro lado, diciendo que el Congreso es absoluto sobre estas personas en este suelo americano. De ahí del Congreso, pues ya tienen los presidentes, el Ejecutivo, la rama legislativa, y la cosa se pone peor porque en la rama judicial pues también tenían esta mentalidad y hacen pues lo que ya conocemos con la doctrina de incorporación y los territorios incorporados y no incorporados, que obviamente pues no le voy a dar mucha lata sobre eso. Esto todo lo han leído, así que no se lo voy a repetir, es la mentalidad. Lo que ocurre en cierto momento, cuando Roosevelt era presidente, el juez Horace Gray renuncia del Tribunal Supremo. Y todos estos casos insulares de 1900, 1901, habían sido decididos por una mayoría 5-4. Y los 5 no era la misma opinión, eran opiniones concurrentes. Pero ese era el sentimiento. Lo que hace este señor, el presidente Roosevelt, es empieza a entrevistar gente y dice, yo necesito a alguien que llegue aquí y se quede la mayoría de 5-4 porque esa doctrina a mí me conviene. Nombra a Oliver Wendell Holmes. Él había sido juez del Supremo de Massachusetts, de los juristas más brillantes, particularmente en cuanto a la primera enmienda, pero él creía en los casos insulares. Y hay documentos históricos. Yo tengo un artículo que escribí en la revista Federal Bar, y en la ponencia que dio el juez Torroy el otro día, él cita esos libros históricos que tienen las citas él fue nombrado por los casos insulares. Él fue un campeón de la primera enmienda, el tipo era brillante. El padre de él había sido decano de la escuela de Harvard de medicina, admitió a la primera mujer y al primer negro, y después de admitirlo se los habían votado porque no los querían allí, pero viene de una familia que era muy liberal, bien pro ciudadano. Él había sido también un héroe de la guerra civil, casi murió y fue voluntario varias veces cuando no tenía que ir, pero, y para colmo peleó para el norte, pero después cuando peleó por la igualdad de los negros, pero después llega al Supremo y los que no están en Estados Unidos no valen para nada. Que es una ironía de la vida del gran Oliver Wendell Holmes. Le quito lo de gran porque... después en 1917, Balzac. Y eso es una opinión 8-0 más la concurrencia de Holmes. Holmes tenía ya como 90 y pico de años antes de morir. Y eso pues obviamente todos ustedes conocen Balzac, así que voy a seguir para adelante. Y estas son otras citas de Balzac que yo digo, estas yo las tengo y se las enseño a la gente que no son de Puerto Rico y que no conocen el tema y se quedan boquiabiertos.
Balzac también lo que habla también es, Alaska es distinto porque está pegado a Estados Unidos, está vacío, lo podemos poblar, es como seguir poblando el oeste. Y la cosa era que todos Puerto Rico, Hawái, las Filipinas, ya eran poblados, tenían sus culturas. Y eso es lo que a Estados Unidos, al gobierno no le gusta. Mira, ¿qué vamos a hacer con estas culturas distintas? Esto es un caso una barrabasada del Supremo de Puerto Rico, que obviamente no refleja el Supremo de Puerto Rico de hoy en día, pero este caso, esto fue, ya el gobierno, en Estados Unidos se había pasado la enmienda 19, ya las mujeres tenían igualdad del voto. Lo que ocurre en Puerto Rico, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, compuesto por puertorriqueños, nombrados por el presidente de Estados Unidos y otros miembros que eran del continente, pues deciden que la enmienda 19 no aplica a Puerto Rico, que las mujeres no pueden votar. Léanse esa opinión porque tiene un lenguaje que es denigrante con las mujeres, pero dice las mujeres no pueden votar basado en la doctrina de los casos insulares, que es el mismo Supremo de Puerto Rico fomentando eso. Esta es la disidencia, el que tenga tiempo, léanse, es larguísima, del juez Harlan en el caso de Down versus Bidwell. Y él lo que dice es, mira, Estados Unidos se creó en contra de los gobiernos monárquicos, despóticos, que no tenían, no le importaba sus propias constituciones, hacían lo que le daba la gana con los territorios, y entonces básicamente Estados Unidos está haciendo esto mismo con Puerto Rico. Obviamente esta es la disidente, pero es una de esas voces que desde aquel entonces se empieza a hablar de esa injusticia. Y eso básicamente es el trasfondo histórico de los casos insulares. Así que lo que voy a hacer ahora, voy territorio por territorio para que cojan una idea de lo que ha pasado en cada uno de ellos. Y después de eso le voy a dar la jurisprudencia y lo que yo creo que es lo que está pasando en este momento. Hawái, ya saben, Null and Resolution, se aneja. Una de las cosas interesantes en Hawái, hay el caso de Mankichi, el Supremo dice Hawái cuando se anexó era un territorio no incorporado, pero con el acta orgánica se convierte en un territorio incorporado, así que básicamente el Supremo está diciendo se va a hacer Estado. Hawái se hizo Estado en el 59, pero el Supremo, por fiat judicial, dice ya Hawái está encaminado a la estadidad. 1903, el caso de Mankichi, en el 59 Hawái se admite a la Unión, hace su constitución, la constitución de Hawái la aprueban. Una cosa que es irónica, nuestra constitución no la aprueban en el 52. Nosotros tenemos una constitución aprobada por el Congreso antes que Hawái. Y otra cosa que es interesante, en Hawái se crea un tribunal, artículo 3, como el tribunal que tiene Puerto Rico, pero es igual que en todos los estados, al momento de la admisión a la Unión, como en Hawái. Una cosa que es extrañísima de Hawái, es como si, lo puedo comparar con Vieques, es como si Puerto Rico mañana se hace Estado y el Congreso dice, Puerto Rico es Estado, pero Vieques es parte de Estados Unidos, parte de Puerto Rico, pero no es parte del Estado. Y esa es la analogía, o Mona, por ejemplo. Y Hawái, pues está Palmira, que es parte de la jurisdicción de Hawái. Si ocurre algo allí, un asesinato o algo, se ve en los tribunales federales de Hawái. Pero lo que es interesante es que Palmira, si usted busca las páginas oficiales del gobierno de Estados Unidos y la jurisprudencia, es un territorio incorporado a los Estados Unidos porque era parte de Hawái cuando Hawái era incorporado. Así que, bajo ese razonamiento de los casos insulares, Palmira se tiene que convertir en Estado, tiene que tener 2 senadores, por lo menos un congresista. Así que si se van 3 de ustedes, ya hacen la elección allí y pidan el admission, pidan el acta de admisión, váyanse allí no hay nada que hacer, pero esa es una de las ironías, que en Palmira técnicamente, bajo ese razonamiento, un ciudadano americano tiene más derechos que en cualquier otro de los territorios. En el 93, esto es interesante, y el Congreso hace una resolución, esto era cuando Clinton era presidente, básicamente reconociendo que habían el gobierno de Estados Unidos y los Marines y el embajador de Estados Unidos allí eran los que habían causado la revolución. Para colmo, la reina allí, creo que fue en 1893, la habían capturado, estuvo presa en su propio palacio por 3 años, y entonces una resolución diciendo perdón. Y yo digo, mira, too late, 100 años más tarde, pero... Okay. Entonces vamos al caso de Puerto Rico. 1898, ya sabemos lo que pasó. En el 89, esto está bien interesante, si se lee en el reporte Carroll, Henry Carroll fue una persona que el presidente mandó aquí a hacer un super estudio topográfico, político, geográfico, institucional, de las iglesias, de toda la isla, sociológico de Puerto Rico. Y yo creo un historiador, era sociólogo, y básicamente él dice, mira, aquí la Constitución y las leyes de Estados Unidos se tienen que extender totalmente. Recomendó establecer un gobierno territorial parecido al de Oklahoma, y Oklahoma entró como estado en el 1908.
y recomendó que se extendiera la ciudadanía. Carroll también dice, mira, aquí en Puerto Rico, aunque había mucha pobreza, pero la isla estaba dividida, tenía municipios, tenía un sistema de tribunales, tenía la audiencia territorial, tenía, o sea, básicamente los puertorriqueños pues, a través de los años ya tenían la participación en el Parlamento español, en las Cortes, pues era una sociedad que Carroll dice, están listas para convertirse en Estado. Ese reporte lo engavetaron, yo creo que está en Área 51 esta donde va Indiana Jones que encuentran todos los documentos. 1900, el Acta Orgánica, crea el Tribunal Territorial, no es un tribunal artículo 3, no es constitucional. 1901 al 5, pues los casos insulares iniciales. 1904, está interesante, el de González versus Williams, que no lo han estudiado, que viene la señora González, que era de Puerto Rico, la tienen en Ellis Island, no la dejan pasar, después dicen, sí puede pasar, pero ella es una nacional de Estados Unidos, no es ciudadana. Y el argumento era, mira, como ya Puerto Rico tiene un acta orgánica parecido al de Hawái, idéntico, pues son ciudadanos. Así que el Supremo dice que no. 1917, la ley Jones, y él por primera vez establece la legislatura bicameral. Y eso que es importante porque lo que está haciendo Estados Unidos está asemejando el gobierno interno de Puerto Rico al gobierno de un estado o el mismo gobierno federal. El 22, Balzac, y todos sabemos lo que dice eso, y que aquí no, el derecho de juicio por jurado no es fundamental, no aplica aquí, que aquí la gente no está preparada para eso. Lo irónico es que desde el 1900 aquí sí había habido juicios por jurado en la Corte Federal con los ciudadanos de Puerto Rico, o sea, y es una cosa inconcebible, o sea, y eso lo ignoraron totalmente. O sea, yo creo que la opinión escribió un resultado y después pues, escribieron lo que convenía. Más adelante, 47, por primera vez en casi 430 años, se elige el primer gobernador, y el que no sepa quién es, pues busque los libros, yo creo que todos sabemos quién fue. Este caso está bien interesante, es un caso de, me parece que esto era para la guerra de Corea, creo que era, que había, y hay otros casos después de los 70, 60 y pico, que la gente dice, yo no soy ciudadano de Estados Unidos, yo no voy al Selective Service, no me voy a inscribir, los acusaban federalmente. Lo que hacían los jueces básicamente, y eso pasó, me cuenta mucho cuando estaba el juez Cancio, culpable, 5 minutos en la celda, vete para allá, o sea, porque él entendía el issue, pero uno de los argumentos brillantes, el abogado lo levantó, dijo, el Tratado de París es nulo, el circuito dijo que no, y eso todavía, pues, esa es la ley, así que no, lo han tratado de impugnar, eso, pero no, por lo menos allí. En el 50 también, y supongo que eso tiene que ver que el primer circuito estaba bien consciente de lo que estaba pasando con la Ley 600. Ley 600, después en el 52, la Constitución de Puerto Rico, el 52, el mismo año que se aprueba la Constitución, la ciudadanía de los en Puerto Rico americana era del Acta Jones, la pasan al Estatuto de Nacionalidad y básicamente dice que el que nace en Puerto Rico está naciendo en Estados Unidos para efectos de esa ley. Entonces, el 52, la ley 477, no sé si 447, siempre me confundo, así que quizás tengo un error, la Constitución se aprueba y gobierno republicano. Básicamente, sin admitir a Puerto Rico a la Unión, han creado un Estado, o sea, un gobierno autónomo interno. Ya, por ejemplo, los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico los nombra el gobernador, ya no los nombra el presidente de Estados Unidos, la legislatura es toda puramente electa. Entonces, este caso siempre lo pongo para que tengan en mente el contexto histórico. En el 54 va el caso de Brown versus Board of Education del Tribunal Supremo de Estados Unidos. La ley pública, en el 61, la ley federal, las apelaciones antes del Tribunal Supremo de Puerto Rico iban al primer circuito. El primer circuito muchas veces decía, no, esto está mal, y muchas veces al principio eran deferentes a Puerto Rico, pero si les daba la gana, podían decir, el Supremo lo decidió mal y vamos a hacerlo. Pero después de este año, el Supremo de Estados Unidos es el único que puede revisar al Supremo de Puerto Rico y es en cuestiones federales, o sea, que están preservadas para el récord. Después, en el 66, se establece el Tribunal Artículo 3 en Puerto Rico, que es un tribunal constitucional. Una de las cosas, y yo lo busqué para adelante y para atrás, yo decía, mira, esto tiene que haber sido, porque el juez Hiram Cancio era juez nombrado en el tribunal, y estaba el Clemente Ruiz Nazario, que eran puertorriqueños, pero eran jueces territoriales. Cuando ocurre esto, yo lo primero que digo, mira, en el 66, pues Sánchez Vilella era gobernador, Muñoz Marín todavía era the man behind the throne, esto tiene que haber sido pues una idea de Muñoz Marín, o Luis Aferré no estaba, como dicen, far behind the corner con su partido republicano, o yo no sé si el PNP ya se había creado, pero dije, esto tiene que haber sido una cosa política, que querían crear este tribunal. Eso no tuvo que ver nada con política, absolutamente nada.
Fue una petición, la Conferencia Judicial de los Estados Unidos ya como 3 o 4 ocasiones había presentado esa legislación y lo que querían era, aquí había mucho pleito entre el gobierno de Puerto Rico y el gobierno de Estados Unidos, que todavía los hay, yo tengo unos cuantos, pero el problema era que, por ejemplo, un juez que le fallaba repetidas ocasiones al gobierno de Puerto Rico, el gobierno federal no lo iba a nombrar de nuevo. Podía pasar lo mismo a la inversa. Eso mismo le pasó a un juez en las Islas Vírgenes. Le falló a favor a las Islas Vírgenes constantemente y pues nunca lo renominaron. Y entonces se crea el tribunal, artículo 3, que los jueces tienen el life tenure, el cargo vitalicio. Y vitalicio federal es hasta que uno se retire o se vaya con Dios. O sea, okay. Este caso es interesante y lo llevó mi padre, esto fue en el 70 y por eso es que ese es el caso. Mi papá trató de llevar un caso de admirantazgo que tiene en juicio por jurado, el Jones Act, en un tribunal de Arecibo, porque toda la prueba está en Arecibo. Esto no fue un ruling constitucional, fue un ruling más estatutario, porque la ley Jones da derecho a juicio por jurado. El Tribunal Supremo dijo, esa ley es inaplicable aquí al juicio por jurado, porque en Puerto Rico no hay juicios por jurado. Y después hablamos un poquito más del juicio por jurado en Puerto Rico. Ok, este es un estatuto, o sea, esto no es estatuto, pero este es un reporte del Subcomité Territorial Insular de la Comisión que estudió el estatus de Puerto Rico. Esto fue en el 76 cuando el gobernador Hernández Colón era gobernador, el presidente Ford era el presidente, y esto es algo bien interesante, nunca llegó más lejos de un subcomité, pero es lo más lejos. Quiten los plebiscitos, olvídense de los plebiscitos, pero esto es lo más cerca, o sea, desde el punto de vista jurídico, si esto se hubiera dado, es lo más cerca a nivel legislativo congresional que Puerto Rico ha estado más cerca de ser un estado jurídicamente o de facto, por ley, que en cualquier otro momento. Y como digo, olvídense de todos los plebiscitos, porque aquí, por ejemplo, y se iba a llamar un pacto de unión permanente, y en Puerto Rico se le llama como el nuevo pacto. Y eso, léanse los debates tan interesantísimos. Hay un libro Hacia la recta final que se llama, Hacia la meta final, son de las memorias del gobernador Hernández Colón, que tiene todos los discursos, la cosa, está interesante, y no solo los de Puerto Rico, sino los federales, y declaraciones del presidente Ford. Íbamos a tener una silla, un asiento en la Cámara y uno en el Senado, y era con voto. El presidente antes de Lela podía, si el gobernador lo llama y dice, mira, esta ley, por ejemplo, de la EPA, aquí no me aplica, no me la sacas, y el presidente tenía la facultad de hacerlo. Eso es un problema grande que, por ejemplo, en Hawái, aquí nos quejamos de la electricidad, en Hawái es el doble, el triple de aquí, porque hay que cumplir con leyes de la EPA, de un montón de leyes federales que a veces, aquí en Hawái, por ejemplo, nos sale carísimo y es una cosa a veces absurda. Pues el presidente podía hacer eso con varias leyes, si no podían aplicar o eran localmente inaplicables. Las leyes de inmigración se podían a través del acuerdo gobernador y el presidente, se podían limitar, que por ejemplo, nada más podían venir a Puerto Rico, vamos a poner un número, 300 ciudadanos nuevos o inmigrantes nuevos todos los años. Y una cosa, eso pues obviamente nunca sucedió, y pues todos los años aquí tenemos, yo mañana voy a hacer una naturalización y creo que son 200 ciudadanos nuevos. También el tribunal del artículo 3 se iba a quedar y había unas provisiones que podía, una de las cosas que a veces tenemos aquí, yo estoy viendo juicios y yo hablo español, hablo inglés, todos los jurados hablan español e inglés, y a veces uno está aburrido allí, estoy oyendo lo mismo 4 veces, me lo traducen todas las veces. Pues eso también, se había hablado también de que se hubieran los procedimientos en español, y se hicieron estudios también, porque digo, y hoy en día es distinto, porque hoy en día lo pueden traducir simultáneamente para el récord. El Senado pasó una resolución paralela, pero el presidente Ford pues no tuvo mucha suerte en las elecciones, y esto se engavetó. Pero es un proyecto interesantísimo, y como digo, del punto de vista jurídico, si uno lo puede ver como un paso más hacia la soberanía, un ELA mejorado, o hasta podía ser hasta considerado un paso a la estadidad, pero esto nunca llegó desafortunadamente a ningún lado, ni se estudió, y hubiera sido interesante porque una cláusula decía, si las sillas en la Cámara y el Senado con voto, sujeto a si la Constitución lo permite o no. Hay jurisprudencia más reciente del primer circuito que sugiere que no, pero eso hubiera sido interesante si en ese momento eso se hubiera dado. Este caso pues todos lo conocen, de constitucional. Antes había 3 jueces, artículo 3, en ese entonces,
lo suben a 7, que es el número actual. Nosotros, por ejemplo, en el primer circuito, Massachusetts tiene 12 o 13, pero nosotros tenemos más jueces que en los otros 3 estados del primer circuito. El cuento de barra de Washington Hill, de Capitol Hill, de eso es Baltasar Corrada del Río, era el comisionado residente en ese entonces, y lo que me cuentan era que básicamente él lo que hacía cuando veía ir a Hawái o Alaska, él iba allí, hay que nombrar el puente o asignar este dinero para esto y lo otro, él decía, sí, le dijo que todo, y entonces ahora quiero estas 3 o 4 plazas de jueces más, y todo el mundo decía, sí, no hay ningún problema, y se las dieron. Así que quizás la que yo tengo hoy en día era de las primeras 3 originales, así que no se la debo a él, pero ese caso, el de Rodríguez versus PPD, lo conocemos también. En el 92, este es un caso que aquí está el licenciado Igartúa, él llevó este caso en el 1992, yo era oficial jurídico aquí, en los oficiales jurídicos del juez Acosta, que fue el primero que tuvo ese caso, era el juez Feliberti y la licenciada Vilma Milá, que estaban allí. Y ese fue el primer caso que esto se había presentado anteriormente, pero no de la manera que se presentó, porque se presentó a nivel constitucional, nivel estatutario, y también había una ley que les voy a hablar un poquito después, que es el Uniform Overseas Voting Rights Act, que si por ejemplo yo que he votado por el presidente en varias ocasiones fuera de Puerto Rico, yo tengo derecho a votar ausente en Massachusetts por el presidente. Y el licenciado Igartúa decía, mira, pues si no, dame ese derecho, como no todo el mundo lo tiene. El circuito lo denegó. El licenciado Igartúa valientemente ha llevado el caso 2 veces más en cuanto al voto presidencial, voto congresional. El resultado siempre, por lo menos el primer circuito, ha sido el mismo, que no, por ser provisiones constitucionales, habría que enmendar la Constitución. Y esta es una de las cosas, ustedes que son estudiantes, es importante, sea la filosofía que ustedes tengan, pro estadidad o pro independencia, o pro él ha mejorado, o él ha soberano, lo que sea, usen los tribunales de vez en cuando. Estos casos son interesantísimos, es difícil ganarlos, pero es una cosa que también, pues, especialmente cuando uno está más joven, que no tiene tantas obligaciones, piensen en estos casos, son cosas interesantísimas. Este fue otro caso parecido, Romeo versus Cohen. En ese entonces, uno de los secretarios del gobernador Rosselló había votado en Nueva York, se muda a Puerto Rico y dice, pues yo voy a votar por Nueva York, como el caso de Igartúa me dice que no puedo votar aquí, voto ausente. Ese caso lo argumentamos en el segundo circuito. Nos dijeron que no teníamos la razón, pero la argumentación duró como 3 horas y el gobierno federal y el estado de Nueva York pasaron una vergüenza, aunque les dieron la razón eventualmente, pero fue interesante. Y entonces una de las cosas que ocurría en estos casos era que, por ejemplo, los jueces decían, eso está bien, is it morally right? ¿Cómo usted va a tener? Y los abogados siempre decían, bueno, es que no se puede, pero los jueces, pero yo quiero saber qué es la posición de justicia. Y los abogados del gobierno federal siempre se ponían bien técnicos. Un cuento jocoso, cuando se argumentó el caso de Igartúa este fue en el 2000, en Boston, yo fui con el licenciado Igartúa y nos dividimos el tiempo y yo iba a argumentar una parte y el otro, y cuando él llega allí, después que está en Boston, le entró el frío olímpico y no se atrevía. Y yo le digo, como tú no argumentes, te voy a estrangular aquí. Así, pero lo argumentó y después lo argumentó 2 o 3 veces más. Así que este caso es interesante, el de Pueblo Santana Vélez. No es que dicta nada novel, pero por primera vez el Tribunal Supremo de Puerto Rico dice que el derecho de juicio por jurado en el contexto criminal es un derecho fundamental. Y esto es consono con ya la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Duncan versus Luisiana y otros casos, pero ese caso es importante, pues el mismo Tribunal de Puerto Rico reconociendo eso, que es un derecho constitucional, no como por estatuto, que había sido siempre lo que todo el mundo pensaba. 2011, el Task Force presidencial, y el lenguaje interesante porque el mismo presidente de Estados Unidos, este Task Force había sido empezado bajo Bush, siguió bajo el presidente Obama, cambiaron algunos miembros, pero reconoce que los casos insulares se han visto negativamente en la isla y no corresponden al desarrollo con la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico al día de hoy. Este caso, la opinión la escribió el compañero juez que está allá abajo, el juez Feliberti y yo fuimos law clerks a la misma vez, como dije, pero básicamente el primer circuito siempre había dicho que la cláusula de comercio en su estado durmiente aplicaba siempre a Puerto Rico. El Supremo había dicho que no aplicaba la cláusula per se, pero este caso aclara y pone fin y dice que sí, la cláusula de comercio aplica en Puerto Rico. Vamos a las Filipinas brevemente, Tratado de París. Hay una resolución del Senado que ellos dicen no van a ser permanentemente. El problema con las Filipinas, contrario a Puerto Rico y Hawái, hubo unas insurrecciones, unas peleas, una guerra allí casi 3 años, y el Senado dice, mira, para el carajo, no las queremos. El Supremo en este caso dice, esa resolución no tiene efecto porque somos nosotros el que decidimos si está incorporado o no está incorporado. Que también hay una lucha de poderes, y el Supremo que quiere decir qué es lo que se va a hacer con los territorios. El acta orgánica,
y no hay tribunal federal en las Filipinas. Tenían 2 comisionados residentes, eso sí. En estos casos, pues el Supremo dice las Filipinas son no incorporadas. 1916, Congreso hace un acta y anuncia que va a darle a las Filipinas su independencia. Este estatuto está interesante porque crea como un Estado libre asociado, un Commonwealth, pero en vez de ser de anexión, lo que hace es un ELA para de anexar las Filipinas. Y hay una convención constitucional y todas las cosas, pero es para que las Filipinas cojan su independencia. Este caso es interesante porque básicamente lo que dice es que el Congreso puede darle como un Estado libre asociado, un Commonwealth, poderes plenarios que antes tenía como territorio, se los puede ceder. Y como digo, el caso de las Filipinas se puede distinguir, o alguien puede decir que es igual al de Puerto Rico, entonces, léanselo ustedes, pero el Congreso puede ceder sus poderes plenarios. La independencia de las Filipinas, y ahí acabamos con las Filipinas. Guam, lo anejan, ocupación militar por más de 50 años, y el Navy es el que gobierna Guam. Acta orgánica, Tribunal Artículo 1, ciudadanía americana. Ciudadanía pasa del acta orgánica pasa a la ley de inmigración. Los guamenses por fin en el 68 votan por el gobernador. Hay un referéndum, pero la misma población de Guam lo rechazó en la Constitución. En este caso es parecido al de Igartua, no se puede votar por el presidente hasta que se haga Estado. Crean un Tribunal Supremo por fin, el noveno circuito es el que ve las apelaciones inicialmente, cambia eso en el 2006 para que lo vea el Tribunal Supremo, y lo que está haciendo en Guam es parecido a lo que ha hecho en Puerto Rico, pero en Puerto Rico van en overdrive, en Guam siguen en primera. Todavía en el 2006 están peor que nosotros antes de la creación del Estado Libre Asociado. Samoa, lo cogen de Alemania, Navy también por más de 50 años, y hasta el presente está bajo la jurisdicción del Departamento del Interior. O sea que eso también tiene una constitución, no la aprueba el Congreso. Por fin en el 77 la primera elección. Ellos tienen una constitución ahora que se aprobó después. Y este caso es interesante porque este caso está en la Corte de Apelaciones del Distrito de Colombia. Ahora mismo se está yendo, y lo que pasa es que un grupo de samoanos dicen, mira, yo nací bajo la bandera americana, allí no son ciudadanos, son nationals, como bajo el caso de González versus Williams, y lo que están reclamando es, nacimos en suelo americano, somos ciudadanos americanos constitucionalmente por haber nacido en suelo americano. Eso está en apelación, va a estar bien interesante que pase, y cualquier decisión pues puede tener efectos aquí en Puerto Rico, así que los que les gusta hacer amicus curiae o leer mucho, pues estén pendientes de eso. Y al presente es un territorio no organizado, para colmo, no incorporado, pero para colmo no organizado. Son nacionales. El Tribunal Supremo de Samoa lo nombran los jueces, el secretario del Interior, hay 2 de allí, y entonces vienen 2 o 3 jueces de Hawái y se sientan. Así que básicamente son jueces de Hawái y de otros sitios que están sentados. Yo uno de estos días me interesaría sentarme ahí porque a los jueces federales los invitan. Eso en pago. Y entonces los casos federales, cuando acusan a una persona criminalmente, lo tienen que ver en Hawái o hasta en el Distrito de Colombia, que es una barbaridad porque los jurados no son ni de allí. Las Marianas había sido un fideicomiso por las Naciones Unidas. Estados Unidos, pues, como siempre, pues dijo, dámelo a mí. Se crea el pacto entre las Marianas y Estados Unidos. Es una resolución congresional con forma republicana de gobierno. Se crea un tribunal, no artículo 3, un tribunal territorial. La Constitución entra en efecto 2 años más tarde. La ciudadanía, según el pacto, los términos del pacto, y digo pacto porque el noveno circuito no es como aquí que dicen the nature of a compact. Allí el noveno circuito ha reconocido que hay un pacto entre las Marianas y el gobierno de Estados Unidos. Las apelaciones eran el noveno circuito, eso después se cambia, que son al Supremo, del Supremo de allí. Este caso es interesante porque el noveno circuito dice que aunque la cláusula territorial da la base constitucional para la autoridad del gobierno federal, el poder legislativo está limitado por el pacto. O sea, es que el pacto va por encima de la cláusula territorial. Sin embargo, en el 2004, las operaciones Supremo, y en el 2009, lo que pasa, las Marianas, lo que no pasó aquí con el nuevo pacto, se reservaban el derecho, ellos mismos controlaban la inmigración. Después de 2001 había muchos issues porque la gente podía entrar por las Marianas,
y después entra a Estados Unidos y con lo del terrorismo, pues Estados Unidos le quita la potestad esa de inmigración a las Marianas. Demandan el Distrito de Columbia, lo que dice el tribunal, y esto las Marianas nunca lo apelaron, dijeron, mira, aunque haya un pacto, y asumiendo que hay un pacto, una de las condiciones del pacto es que básicamente, que los cogieron de soquetes a los de las Marianas, que el gobierno federal, cuando sea necesario, no tiene que seguir las condiciones de este pacto, puede legislar al contrario, que yo digo, eso, de pacto no tiene nada entonces, como digo. Islas Vírgenes, que este yo creo es el último, jurisdicción del Navy hasta el 31, ciudadanía. Tienen un acta orgánica que está interesante, corte territorial, no es, la acta orgánica es un unincorporated, es la única vez en uno de los territorios que el Congreso mismo dice no es incorporado. Aplican un montón de derechos fundamentales, constitucionales, en los derechos de la sexta, en casos criminales y séptima enmienda, a derechos de juicio por jurado, aplican hasta en los tribunales territoriales de las Islas Vírgenes, forma republicana de gobierno, elecciones por primera vez en el 70, asamblea constituyente, Tribunal Supremo creado. Este caso también, yo se lo digo con cariño, es el equivalente del licenciado Igartúa en las Islas Vírgenes. Era un marshal que se mudó allí, se retiró, quiere votar por el presidente, le dicen, lo sentimos mucho. No sé cómo se apaga. Entonces, la constitución de las Islas Vírgenes, el Congreso no lo aprobó y se la devolvió a las Islas Vírgenes. Y en el 2012, las apelaciones del Supremo de las Islas Vírgenes se apelan al Supremo de Estados Unidos. Así que, como digo, están dándole poco a poco a los otros territorios, lo están poniendo como Puerto Rico en el 52 básicamente. Este es un timeline que pues obviamente esto es todo lo que he discutido y está en el PowerPoint, pero básicamente siguen por ahí, eso ya lo discutimos. Lo que es interesante, y vamos a discutir ya mismo el caso de Boumediene, pero del 66 al 2014, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el primer circuito y el mismo Tribunal de Estados Unidos ha continuado a reconocer, porque pensamos si son todos los derechos fundamentales, perfecto, pero el circuito, el mismo Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha reconocido derechos. La cláusula de comercio no es un derecho fundamental, pero aplica a Puerto Rico. Y muchos de estos derechos o estas cláusulas constitucionales, lo mismo, lo que se llama el spending clause. Esa cláusula, el circuito del Supremo la han aplicado siempre a Puerto Rico. Okay. Entonces, pues obviamente en el 52, todos conocen a ese gran prócer que está aquí celebrando, y una de las cosas, recuerden que el preámbulo de la Constitución de Puerto Rico lo aprobó el Congreso, y todo, está en inglés aquí, pero pues, todos sabemos lo que dice, y de los valores. Yo mañana que voy a hacer una naturalización, la semana que viene es la Semana de la Ciudadanía Americana, celebrada aquí por el gobierno de Puerto Rico, y esto es una de estas cosas que siempre se lee. Yo he estado también el Día de la Constitución de Puerto Rico, que siempre invitan a un juez del Supremo, a mí me invitaron una vez, para leer este preámbulo de la Constitución. Este fue el speaker de la Cámara, que era John McCormack, y este comentario de él es bien interesante, porque dice, la ley 600 es un nuevo experimento, nos estamos yendo del estatus territorial, y es algo entre estatus territorial y estadidad. Y el tribunal en Massachusetts, el tribunal federal, se llama el John McCormack Courthouse. Esta es la juez O'Connor. Yo creo que ese caso quizás ya lo han estudiado aquí porque ya tiene unos añitos, pero básicamente lo que dice es, basado en la jurisprudencia, Puerto Rico es un estado. Cuando tú hablas de un estado, tiene todos los atributos de un estado. No es un estado de la Unión, pero es un estado. Eso también tiene que ver con el caso de la boya, así que no se los leo. Flores de Otero, todos conocen, está bonita la vista del Capitolio, sí. El juez Breyer, ese es un caso importante, él lo decidió fresquito cuando está en la Corte de Apelaciones, no era ni juez presidente, pero básicamente él lo que dijo, mira, ya no es un mero territorio, ahora hay que considerar también la ley de relaciones federales, los derechos del pueblo de Puerto Rico, la Constitución de Puerto Rico y todas estas leyes, y no podemos simplemente decir, mira, busquen a la cláusula de territorio. Y ese caso es bien interesante. Este otro caso es de unos militares. Son dos mujeres, una mató a su marido, creo que en Japón, la otra en Alemania. No digo cómo los mató, los mataron, pero esas mujeres le hicieron unos court martials. Van al Supremo de Estados Unidos y el Tribunal Supremo dice, no, esas mujeres son ciudadanas americanas, aunque no están en suelo americano, hay que darle el juicio por jurado en tribunales americanos. Eso es una cosa interesante porque se cometen algo en Alemania, lo cometen en Japón, pero entonces tienen más derechos que un ciudadano americano en suelo americano, no de los territorios. Y entonces lo otro que dice que es interesante es que
los casos insulares para gobernar temporariamente los territorios. Y el issue es temporariamente, ¿qué quiere decir? 5 años, 100 años, 1000 años. Esto es una disidente en el caso de Torres versus Commonwealth. Ese era cuando llegan a los aeropuertos, y el gobierno de Puerto Rico en ese entonces decía básicamente, nosotros podemos, o sea, como aduana, abrir todo y todo. Y entonces el Supremo de Puerto Rico, no, la cuarta enmienda la aplica en Puerto Rico. Y esa es una disidente del juez Brennan. Fue una opinión 4-5. Y léansela porque es interesante. Entonces tenemos ya en el 2008, y estos son los acontecimientos más modernos, y los que quieran escribir para la revista jurídica, aquí les voy a dar unos cuantos temas interesantes, y ya se ha escrito un poco. Este caso es interesante porque esto tiene que ver con los enemy combatants en Guantánamo, que son las personas clasificadas como terroristas que han estado en un estado de guerra y los tienen en Guantánamo. Lo que hace el Supremo de Estados Unidos, los estaban teniendo ilimitadamente en todas estas prisiones de Guantánamo, y el gobierno de Estados Unidos dice, el acta, el habeas corpus le aplica constitucionalmente a estas personas porque están en suelo americano. Y lo que dice es, Guantánamo, aunque es un alquiler perpetuo, es suelo americano, y por ende le aplica este derecho fundamental, es un territorio no incorporado, y le aplica el acta de habeas corpus. Así que le están dando derechos constitucionales a los enemy combatants. Y como digo, alguien puede argumentar que no lo son o lo que sea, esto no es una clase de derechos humanos, pero el Supremo reconoce que tienen el derecho de habeas corpus. Y vuelven a citar el caso de Reed versus Covert, y lo que dice es, los casos insulares tenían que ver con territorios con tradiciones bien disimilares, instituciones disimilares que el Congreso quería gobernar temporariamente. Y entonces yo digo, mira, este es el 2008, aquí en Puerto Rico tenemos un tribunal artículo 3, todos estos otros territorios tenemos cortes federales, la Constitución de Estados Unidos nos aplica en todo, tenemos un sistema republicano de gobierno. Y eso es lo que dice el juez. Este es el juez Kennedy que escribió la opinión, y dice que a través del tiempo la relación, los lazos entre Estados Unidos y sus territorios pueden fortalecerse de una manera que tengan significado constitucional. Otra cosa que dice que es interesante es que la Constitución, que es el Charter, no permite que el Congreso y el presidente de los Estados Unidos la prenda y la apague como un switch cuando le dé la gana. Y estos poderes no son absolutos. Y lo que dice es que si las ramas políticas tienen básicamente las ramas políticas no tienen derecho constitucional de hacer eso, prender y apagar la Constitución como les conviene. Este es un caso del pueblo versus Santana, es una cita, está traducida al inglés, yo creo que fui yo el que la hizo, así que sí tiene, es el juez Rivera Martínez Torres, Rafael Martínez Torres, pero básicamente el que dice, basado en Duncan versus Luisiana, el derecho fundamental de juicio por jurado en los casos criminales aplica en Puerto Rico. Este es el caballero que está aquí, el caso de Northwest Selecta, escribiendo por el tribunal, y que básicamente dice, mira, la cláusula de comercio tiene que aplicar en Puerto Rico porque aquí básicamente el sistema de gobierno, la aplicación de las leyes y la cláusula también aplicar en Puerto Rico. Así que otro caso interesante para constitucional. Estos que les voy a poner ahora son disidentes, opiniones de jueces en casos del voto presidencial. Al juez Torroya lo han oído 100,000 veces, lo oyeron la semana pasada, y léanse esa opinión de los casos de Igartúa. El juez Torroya es interesante porque en el primer caso de Igartúa, que fue en el 94, él se unió a la mayoría y dijo, ahí no, en Puerto Rico no se puede votar porque la Constitución dice que es los estados. En el caso del 2000, el juez hace una concurrencia, casi una disidencia, pero dice, mira, es verdad, yo sigo pensando lo que pensé antes, pero el problema es que si el Congreso no resuelve esto, son ciudadanos americanos, los tribunales van a empezar en algún momento. Y ese caso, yo me acuerdo, nosotros sabíamos que lo teníamos perdido, y lo que empezamos a argumentar esa vez por primera vez fue Brown versus Board of Education, y el juez cita Brown versus Board of Education en ese caso. Y después en los casos subsiguientes, que cada vez de concurrente, primero pasó del panel de 3 jueces, votó con ellos, pasó a concurrente, y en los últimos 2 ha tenido unas disidentes, sendas disidentes. Este fue en el último caso de Igartúa. Este fue un juez que se sentó en Puerto Rico en el 74 también, desde el 74, un juez norteamericano que dice, mira, esto es increíble que no puedan votar por los ciudadanos americanos. Este es una juez de Nueva York, que es el caso de Romero versus Cohen, cuando lo argumentamos a nivel de distrito, también dice, eso es una injusticia. Ciudadanos americanos que no votan por el presidente, que es el que los manda a la guerra, que ejecuta las leyes, y básicamente es una injusticia. El juez Pieras, que en paz descanse, que fue el que vio el caso de Igartúa cuando el juez fue el que había decidido que aquí había derecho a voto por el presidente. Este es el juez Acosta, que volvió el caso del 2004 del licenciado Igartúa,
Y lo que dice es increíble porque Estados Unidos también ha entrado todos estos tratados internacionales, hasta en Irak, Estados Unidos cuando, ¿cómo se llama? Hussein, pues lo ejecutan, Estados Unidos se mete allí y básicamente de las razones que está allí es para que haya un derecho democrático al voto. O sea, está fomentando el voto en Irak, pero aquí pues no lo está fomentando. Y una de las cosas es que siempre pues aquí el gobierno federal se basa, que si la Constitución no lo deja, pero va a otros países y dice, enmienden esa Constitución o si no, no nos vamos de aquí hasta que puedan votar. Este fue el juez de las Islas Vírgenes, hoy en día ex juez, o juez retirado, que no lo nombraron nuevamente porque le había fallado a las Islas Vírgenes, pero el caso de Valentine, que era el equivalente de Igartua en las Islas Vírgenes, pues básicamente habla del problema que estos ciudadanos no pueden votar. No sé quién es. Aquí yo hablo en este caso también que tenía el problema, es Palmira, el atol de Palmira, que tiene más derechos constitucionales la persona que está allí que en cualquier otro territorio que no sea Estado. Otro issue que yo he levantado bastante, y esto estaba leyendo el artículo del juez Torroya en el 87, es que en Puerto Rico el issue es la Corte Federal, todo el mundo quiere ir a la Corte Federal. ¿Por qué? Porque tiene juicio por jurado. Y todos los que son abogados aquí lo saben, cuando tienen un caso civil, una vez tenga la jurisdicción federal, el caso vale 10, 15, 20 veces más porque tienen un jurado. A nivel estatal, un daño y perjuicio, se rompió un brazo, se cayó una hernia. Si cogen 100,000 pesos, tienen suerte quizás. En el federal se ve mucho más rápido, tiene un jurado, pueden darle $1,000,000. Digo, los jurados están mucho más conservadores, pero hay veredictos fácilmente. O lo mismo, la policía de Puerto Rico mata a alguna persona, van a la Corte Federal, cogen chavo. Y también aquí la gente siempre busca causas de acciones federales, trata de federalizar. Aquí la gente, como yo explico aquí, muchos abogados dicen, mira, tú tienes un caso de daño y perjuicio, pero te voy a mudar a Miami, saca tu licencia allí, trabaja allí o incapacítate allí, lo que sea, y se van a Florida para tener diversidad y poder llegar a la Corte Federal. Y una de las cosas que yo, pues obviamente he argumentado, y esa es mi opinión personal, esta opinión, es que la séptima enmienda sí aplica a Puerto Rico. Uno de los issues que puede ser también, si esto es así, y el profesor José Julián Álvarez en el libro tiene una parte sobre una de esas opiniones que yo hice, que el derecho de gran jurado también podría aplicar en Puerto Rico. Así que eso es algo que el Supremo hasta ahora no ha decidido en los méritos. Puede que la Corte Federal lo tenga que decidir en otro momento, el circuito, puede que el Supremo, pero es un issue, los que son estudiantes, si tienen un buen casito, pues los invito a levantar ese issue porque está de lo más interesante. Y una de las cosas es que es interesante porque una persona que no tiene diversidad, un ciudadano americano, no tiene ese derecho a jurado ahora mismo, que lo tiene en la Corte, digo, no es que sea ciudadano americano, pero no tiene diversidad, no tiene cuestión federal, pues no tiene ese derecho a juicio por jurado. Aunque el juez Casellas, un issue interesante que él ha levantado, esto es un artículo que escribió aquí para la revista jurídica, es que él lo que habla es, más allá de issue de estatus, de cosas, es el problema de que aquí, el concepto de consent of the governed. Nosotros somos gobernados por Washington, D.C. para muchísimas cosas. Somos gobernados para demasiadas cosas aquí localmente también. Pero Washington, muchas de las cosas bien importantes, nos las está imponiendo sin tener congresistas, senadores, ninguna participación directa o más indirecta. Lo que tenemos es el comisionado residente, que como él bien dice, mira, yo represento a casi 4 millones de ciudadanos, y si son 3.6, que 3.7, de todas maneras aquí hay... la población aquí debe ser como 4 millones y pico, lo que pasa es que hay gente que no son ciudadanos americanos todavía, pero básicamente tenemos un solo congresista y yo estuve en Orlando recientemente y por ejemplo en la región de Orlando había 4 o 5 congresistas, que todo el mundo, cada congresista tiene quizás 100,000, 150,000 personas y eso es lo que el juez Casella dice, lo de consent of the governed. En la charla que el juez Torruella dio recientemente, y ahí tienen el boicot del té, en el Boston Tea Party. Y el juez vio este slide y dije, mira, que no vayan a pensar que yo me paso durmiendo. Él está meditando, pensando así. Me dijo, o sea, pero él lo que dice es que es increíble que al día de hoy Puerto Rico y Estados Unidos es una relación que falta el consent of the governed. Y él dice que es una violación crasa constitucional el hecho de que pues tenemos una democracia, pero no se puede tolerar. Y como digo, yo no estoy haciendo el llamado al boicot, pongo la foto para recordarle el boicot del juez, y él mismo dice que él no va a boicotear, pero que él exhorta a otros para boicotear. Esto también, yo en otro caso, antes de que el juez lo hablara, recientemente yo tuve un caso que yo tengo una persona, me sale convicta en un caso criminal, tiene un por drogas y armas, tiene mínimo mandatorio de drogas de 10 años, mínimo mandatorio de armas 5 consecutivos. Esta persona está cogiendo 5 años. Estas leyes, yo lo que escribo es, y le di la razón al gobierno federal,
que o sea, tengo que sentenciarlo según los mandatorios, pero lo que digo es increíble porque él, ni sus papás, ni sus abuelos, estas leyes se crearon después de la creación del ELA. Pues todos estos tough gun laws, tough gun drug laws, se crean después. Los papás de él, los abuelos, él nunca votó por senadores, congresistas, presidentes que firmaron esas leyes y aprobaron esas leyes, pero le están aplicando y son unas leyes que me quitan a mí como juez la discreción de sentenciarlo entre un mínimo y un máximo. Y él nunca votó. Y entonces yo lo que digo es, el problema es consent of the governed, yo no puedo resolverlo, y lo que digo es que la corte mía, y como digo, esto es mi opinión personal, pero obviamente esto es una opinión, que es parte de un sistema constitucionalmente válido, pero fallido de gobernanza americana. Ok, entonces vamos a volver un momentito al caso de Boumediene versus Bush. El problema que esto crea es dónde rayos está Puerto Rico, porque Puerto Rico, un Commonwealth, no es como el de las Filipinas, porque las Filipinas fue para de anexar. Nosotros, más anexados que estamos, no podemos estar, porque o sea, nunca han dicho nos van a soltar, para el contrario, nos siguen aplicando leyes federales, nos dan un tribunal artículo 3. Los otros territorios, por ejemplo, no tienen tribunal artículo 3. Nosotros somos la envidia judicial. Bueno, judicialmente una de las cosas, y esto lo plantea el licenciado Igartú desde el principio, judicialmente Puerto Rico es un estado, porque tenemos el tribunal artículo 3, el Supremo decide las cosas, va al Supremo Federal si es cuestiones federales, y al tener un tribunal artículo 3, judicialmente los jueces y todos estamos equiparados a los jueces de cualquier otro estado. Samoa, nosotros somos la envidia a todos los otros territorios. Tampoco somos como Guantánamo, y yo lo escribí en una opinión. Si Guantánamo es un territorio no incorporado, no nos digan, yo digo, somos incorporados entonces, porque si esos casos todavía existen, entonces tenemos que ser incorporados, porque cómo nos van a comparar con enemigos combatientes que tienen derechos fundamentales y nosotros es lo mismo también. O sea, eso es increíble. En Palmira, como digo, tenemos más derechos que aquí. Y Hawái, pues Hawái tiene estado, pues tiene su representación congresional, votan por el presidente. Hawái tiene sus problemas y otro día me gustaría dar una charla porque los hawaianos dicen, mira, nos respetaron la estadidad, tenemos estadidad, pero estamos peor que Puerto Rico, que hay muchos hawaianos dicen eso. Y tiene sus problemas también de la manera que vino la estadidad allí. La población de Puerto Rico, esto es interesante, seríamos como el estado 22 en población. Y esto es el censo del 2010. Entonces, en el 2014, esto básicamente es el estado legal de Puerto Rico, ciudadanos, artículo 3 del tribunal, forma republicana de gobierno, casi todas las leyes criminales y federales nos aplican, y sin nosotros tener voz y voto, presencia ejecutiva, todas las agencias federales tienen jurisdicción sobre Puerto Rico, sí estamos bajo inmigración y aduana de Estados Unidos, somos parte de la zona, así que aquí ustedes vienen, no hay que pasar igual que en los otros territorios. Pagamos, lo que es increíble, yo pago, cualquiera de ustedes que da seguro social, es el mismo seguro social que nos quitaría en cualquier otro estado. Así que de aquí para allá rendimos lo mismo, de allí para aquí, cuando nos retiremos, no nos dan lo mismo. Yo, por ejemplo, pago planilla federal, el que tiene contratos o cualquier negocio en el gobierno federal paga planilla. Y aquí esto es interesante, en el 2010, 3.6 billones de impuestos federales a través de planillas, seguro social, todas estas cosas. Y esto es más de lo que se recobró en un estado de la Unión y es casi exactamente lo mismo que en 4 otros estados de la Unión. Así que, believe it or not, sin pagar planillas federales, y la mayoría de las personas aquí en Puerto Rico no las pagarían porque están bajo el nivel de pobreza para una planilla federal, pero generamos más ingresos que 5 estados, literalmente. Las Fuerzas Armadas es otro factor. Entonces, el problema que tenemos es lo que dice lo de consent of the governed, no hay voto presidencial. El comisionado residente es nuestros 2 senadores y nuestros 5 representantes en uno. Nos discriminan en los programas Seguro Social, Medicare, Madres con Niños, ese programa. Los veteranos aquí también, el que es veterano, luchó o sirvió al gobierno con el mismo orgullo y quizás salió herido o lo que sea, pero aquí los beneficios de veteranos, vuelve a Puerto Rico, son menores que en cualquier estado. Y entonces aquí no hay juicio por jurado de las cosas que he dicho en tribunal estatal. Esto ya casi estamos acabando, es la tablita comparando todos los territorios. Y por ejemplo, la Virgen y Guam no tienen constitución. Marianas y Samoa tienen constitución. Ciudadanía americana en todos, menos Samoa. Todos tienen su equivalente Tribunal Supremo. Voto presidencial, ninguno de los territorios. Tengo un caveat aquí, en las Marianas, esto es bien interesante, porque el Overseas Voting Rights Act permite que si, por ejemplo, yo me mudo de Massachusetts a Cuba, o me voy a Rusia, o Eslovenia, o cualquier sitio de esto, yo sigo ejerciendo ese derecho de voto presidencial y voto por 2 senadores
aunque no tenga la intención, yo me puedo casar con, o sea, uno se puede casar con una persona de ese país, me quedo allí, pero sigo votando, versus ciudadanos americanos que están en suelo americano y no pueden votar. Bajo ese estatuto, Puerto Rico está excluido, las Islas Vírgenes y Guam están excluidos y Samoa. Eran los territorios que cuando esa ley se creó en el 76 dijeron Puerto Rico no es parte de los, o sea, es parte de los Estados Unidos, así que no se puede votar overseas. Pero en las Marianas ese año fue que en el 76 se hizo territorio de los Estados Unidos por el pacto y entonces las Marianas nunca las incluyeron porque fue más o menos las dos legislaciones simultáneas. Así que si usted es ciudadano americano y se muda a las Marianas, en Marianas hay gente votando por el presidente de los Estados Unidos bajo el Uniform Overseas Absentee Act, que era un problema de igual protección de las leyes. Eso cuando los casos, el licenciado Igartúa y yo los argumentamos, eso yo no lo tenía en mente, pero eso recientemente advine eso, así que food for thought. Ninguno de los territorios vota por el congresista ni nada, y ninguno tiene un tribunal artículo 3. Ok, entonces, esto es bien interesante, porque este es el caso de Windsor, y con esto voy a concluir ya mismo. Este caso es interesantísimo, porque es el caso de Doma, y lo que hace el Tribunal Supremo dice es que ya los estados, pues algunos habían permitido el matrimonio de personas del mismo sexo, y el gobierno federal, desde la administración de Clinton, decía que el gobierno federal no iba a reconocer estos matrimonios. Así que, por ejemplo, una pareja de Nueva York que tenía beneficio allí, si él era empleado federal, moría, y para todos los efectos no reconocían ese matrimonio del mismo sexo. El Supremo invalidó esa ley federal, y lo que todos los que estudian el issue, ya los tribunales federales aquí no lo han impugnado todavía, pero en Utah, creo que en California y en 2 o 3 estados más, basado en este caso, los jueces federales han impugnado los matrimonios, la prohibición de matrimonios del mismo sexo en Utah, of all places, jueces federales. Lo que sí han hecho es que han paralizado su orden para que eso suba al circuito y suba al Supremo, pero yo creo ya para el 2014-2015 vamos a tener un pronunciamiento del Supremo que posiblemente, si dicen que los estados no pueden discriminar entre parejas del mismo sexo, pues las leyes de Puerto Rico, el Código Civil, pues va a tener provisiones inválidas. Pero lo que es importante en este caso es, para efectos de los territorios y de Puerto Rico, dice, the power the Constitution grants, it also restrains. Que el Congreso tiene un poder bien amplio, pero también más la Constitución le aguanta ese poder. Al Congreso es parecido a lo de Boumediene, y esta opinión la escribió también el juez Kennedy. And though Congress has great authority to design laws to fit its own conception of sound national policy, it cannot deny the liberty protected by the Due Process Clause of the Fifth Amendment. Sigue a decir, what has been established to this point should more than suffice to establish that the principal purposes and necessary effort of DOMA, que es el Estatuto Defense of Marriage Act, are to demean those persons who are in lawful same-sex marriages. Que aquí, básicamente la gráfica ahí arriba, por lo this requires the court to hold, as it does now, that DOMA is unconstitutional as a deprivation of the liberty of the person protected by the Fifth Amendment of the Constitution. Y finalmente, digo, esto son varios párrafos, pero yo le hice el cut and paste. The liberty protected by the Fifth Amendment Due Process Clause contains within the prohibition against denying to any person the equal protection of the laws. While the Fifth Amendment itself withdraws from the government the power to degrade or demean in the way this law does, the equal protection guarantee of the 14th Amendment makes the Fifth Amendment right all the more specific and all better understood and preserved. Lo que yo entiendo por este caso, y aquí siempre hablamos de los casos de Harris versus Rosario, Califano, también está los veteranos que no cogen los mismos beneficios, pues yo creo que este caso abre las bases y quizás subyúdice o da las bases para que se ataquen esos casos nuevamente, porque lo que está diciendo son grupos de ciudadanos que el Congreso es el que está diciendo que los está discriminando, y es lo mismo que está pasando en estos casos de los beneficios a personas que están en los territorios. Así que, como digo, no es mi opinión, yo lo que levanto el tema, porque puede que eso me llegue a mí algún día, pero son issues que yo creo que con este caso está abriendo las puertas para que muchos de ustedes pues le den casco o escriban artículos de revistas jurídicas que en algún momento alguien los lee y puede llevar un pleito, y son cosas que, como dice el juez Torroya, la litigación constitucional es algo bello, porque uno no está ahí litigando por los chavos, es por un principio, y esto es un caso que hay gente que está de acuerdo o no está de acuerdo con el ruling, pero respectivamente que estén de acuerdo o no de acuerdo del ruling, ese ruling yo creo que abre las puertas para mucho otro issue constitucional que se puede ver aquí en Puerto Rico, en los otros territorios. Y aquí no sé, si alguien sabe quién fue esa Miss Puerto Rico, no sé quién fue, pero la foto era bastante vieja, pero lo puse ahí por la igualdad. Okay. Y esto básicamente es el juez Kennedy, 54-2008, digo, el 54 de Brown, que no fue el juez Kennedy, él estaba en pañales, pero las decisiones que yo diría que más aplican posiblemente a Puerto Rico, Boumediene y Windsor, las ha escrito el juez Kennedy. Son decisiones 5-4, pero that's the law of the land.
Y son opiniones, como digo, son importantes, ténganlas en mente, porque el que es abogado puede crear mucho argumento nuevo, así que... Entonces aquí yo he puesto, esto está en la PowerPoint, pero este PowerPoint está hecho para estudiantes, no solo de Derecho, de Escuela Superior, de colegio, las tengo aquí, pero no las voy a discutir porque sé que algunos estudiantes quieren hacer preguntas, y pues básicamente, esto aquí lo pongo, en Hawái se dice mahalo nui loa, quiere decir muchas gracias, y muchas gracias aquí, y básicamente con eso concluyo, así que si hay preguntas, en confianza. Los ujieres han distribuido unas tarjetas en la entrada. Si alguien tiene preguntas, las puede escribir y uno de los ujieres las recoge y nos las va a hacer llegar. La primera pregunta, si uno parte de la premisa de que la incorporación supone una promesa de estadidad, ¿acaso su teoría de incorporación tácita no trastoca el entendido de que es el pueblo de los Estados Unidos o el Congreso el único facultado para tomar esa decisión? Tanto la misma es una decisión eminentemente política. Bueno, siguiendo de la premisa, y eso me están refiriendo, yo decidí un caso, es lo que dije, basado en Boomerang, yo dije, mira, si Guantánamo es un territorio no incorporado, pues a Puerto Rico, si aplica esa teoría todavía, pues debe considerarse incorporado, porque no se puede comparar con Guantánamo. Lo que yo sí escribí en esa opinión es que cuando se hizo esa doctrina, aquí nadie había pensado en la creación del Estado Libre Asociado, en que podía haber un Commonwealth, lo que se pensaba era territorios trililí, que el gobierno hacía lo que le daba la gana, y obviamente a un territorio incorporado, recuerden que Hawái y Alaska hubo un acta de admisión, que es el Congreso el que finalmente va a tomar la decisión. Así que yo entiendo que aún si un territorio fue incorporado, y mira, Hawái 62 años, Alaska yo creo que casi 100 años, no necesariamente, como digo, hay room for arguments both ways, así que no necesariamente estoy diciendo que el hecho que sea incorporado, hay que reexaminar todo, y yo creo que hay que ver el informe de Casablanca, y ese informe vino después de que yo tomé esa decisión. Si bien otro caso puede que, y como digo, yo creo que eventualmente van a decir que hay territorios, y como en Puerto Rico, que esos casos posiblemente ya ni apliquen, y hay que verlo de otro prisma distinto, porque también, como digo, así que... Gracias. La próxima pregunta. ¿Puede los Estados Unidos de América y Puerto Rico constituir una unión permanente que le garantice la ciudadanía americana a los puertorriqueños sin la anexión de Puerto Rico como Estado de la Unión? Esa es una de las preguntas que tengo ahí. Está sujeta a debate. Como digo, he hablado con varias personas cuando he hecho estas ponencias, estas presentaciones, los artículos. Yo conozco personas y, como digo, no estoy diciendo lo que yo decidiría personalmente. Conozco personas que son estadistas, que dicen que el Congreso puede, todavía aquí hay poderes plenarios, que el ELA no sirve para nada. Hay otras personas que son estadistas y entienden que en el 52 hubo una evolución y esa evolución puede ir generando más lazos y es una unión permanente, igual que la Constitución misma de Puerto Rico pues no dice la palabra unión permanente, pero básicamente un documento aprobado por el Congreso. Así que hay muchas personas que pueden pensar distinto. Obviamente, ojalá el Tribunal Supremo se exprese en algún momento, pero por eso doy la presentación, para que todo el mundo haga estas preguntas y las piensen y las debaten ahí en la cafetería. La próxima es más bien una petición. ¿Puede comentar el tipo de relación que tienen las Islas Marshall con los Estados Unidos? Sí, bueno, las Marshall serán otro territorio de un fideicomiso. Eso es libre asociación de verdad. Tienen unos tratados económicos, obviamente a través del tiempo, y están las Marshall, está Micronesia, pero esas islas, aunque tienen una relación con Estados Unidos, no es... muchas de estas islas se han arrepentido de la relación que han tenido después que están, porque no reciben las ayudas y poco a poco van recibiendo menos ayudas. Pero son naciones aparte y están reconocidas hasta en las Naciones Unidas, me parece. Desde los inicios del Estado Libre Asociado, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha indicado que no hace falta decidir de dónde emana el debido proceso de ley en Puerto Rico, si es de la 5ª o de la 14, porque ha dicho que aplica either way. ¿Cree que esa concepción no se sostiene hoy en día? Bueno, del punto de vista práctico mío, cuando yo aplico el debido proceso de ley, sea de la 14 o de la 5ª, yo no estoy pensando en dónde aplica, yo sé que aplica y lo aplicamos en la Corte todos los días.
A veces, pues como digo, a veces el tribunal se pone demasiado académico, pero yo entiendo, la posición que yo he dicho y lo he dicho públicamente, yo creo que todos estos derechos deben aplicar en Puerto Rico, cada vez aplican más y más derechos. Si los aplica la cláusula de comercio, nos debe aplicar la quinta, nos debe aplicar todo, porque son provisiones constitucionales que no son fundamentales y nos siguen aplicando, así que las que son fundamentales deben aplicar todo. Yo entiendo que otra cosa que es interesante, que no lo cubro aquí, porque está la incorporación territorial, que es la doctrina de los casos insulares, pero está la teoría de incorporación de la Carta de Derechos del Bill of Rights. Y poco a poco, los que han cogido constitucional, está el caso de Heller, el de las pistolas, la segunda enmienda, el derecho de poseer armas. O sea, antes de eso, yo creo que un derecho de juicio por jurado, un derecho de gran jurado, son derechos más fundamentales. Y el Supremo, los únicos que todavía no ha extendido a los estados per se, en ningún caso, el de juicio por jurado civil y el de gran jurado. Una de las cosas que para Puerto Rico es único, que esta es la única jurisdicción en suelo americano, que olvidemos de Samoa, pero que no tiene juicio por jurado en los tribunales estatales civiles. También aquí en Puerto Rico, un estatuto del Código de Enjuiciamiento Criminal, que el que copiaron de California, todavía aquí hay una provisión para gran jurado, pero esto aquí no se usaba un gran jurado hace un montón de años. Y eso es otra cosa, que alguien tiene un caso criminal estatal, yo si fuera abogado asistencial legal, yo levanto, mira, no me lo acusaron por gran jurado. Y si no, después vengan habeas corpus a la Corte Federal, pero que son... Gracias. ¿Qué usted le respondería a aquellos que argumentan que nuestra relación constitucional actual es válida debido a que fue avalada en las urnas por el pueblo de Puerto Rico? Bueno, eso yo entiendo que es válida. Fue avalada por, ahora no sé el número, pero fue una fracción enorme del pueblo de Puerto Rico. Fue una supermayoría. Se avaló esa situación, esa relación. Y yo una de las cosas que digo es, mira, hay gente que argumenta, en términos prácticos, yo creo que jamás el Congreso de Estados Unidos, porque por ejemplo, el test case sería, por ejemplo, si mañana viene el presidente de Estados Unidos, firma una ley que dice que ahora será el presidente que nombra a los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico, o que los senadores van a ser nombrados por el presidente, una cosa así, que no empiezan a trastocar la Constitución. Eso, el problema es que eso nunca va a venir ese test case porque el Congreso nunca va a hacer eso. Y yo entiendo, o sea, hay muchas cosas, como digo, a nivel federal no está aplicando todas las cosas que aquí no tenemos el consentimiento, pero a nivel local sí hubo una petición y hubo un voto y hubo un cambio. O sea, bueno, es la única vez, esto lo escribe el juez Pérez Jiménez en una de sus opiniones, es un caso PPD versus Gela, si no me equivoco, del 98, que él dice que esa es la única vez que en verdad aquí hemos votado por el estatus de Puerto Rico, por una relación con Puerto Rico, pues la única vez que el Congreso nos ha dado esa opción de votar, que nunca más nos los ha dado, siempre son plebiscitos locales. ¿Ha existido o existe la ciudadanía puertorriqueña? Bueno, eso, si lo vemos como diversidad, vamos a empezar lo más, el 28 busca 372, si hay ciudadanía, como en cualquiera de los estados. El caso de Mari Braz es bien interesante. Yo estaba en justicia, no era procurador general todavía cuando se llevó. Como digo, nosotros invitamos a Mari Braz al Federal Bar, yo creo que es de las veces que más se ha llenado y era por ese issue. Lo que sí es interesante, yo les diría, léanse la opinión del juez Fuster, porque el juez Fuster dice, y cita, el juez Fuster que en paz descanse, cita que, por ejemplo, él cita un caso creo de Maryland, que era una persona que no era ciudadano de Estados Unidos para efectos de ese estado, dentro de ese estado, era ciudadano de Maryland y podía votar en elecciones locales siendo un no ciudadano. Yo entiendo que la ciudadanía puertorriqueña sí podría aplicar dentro de Puerto Rico. Yo uno de los casos que llevé, porque había un problema después de ese caso, que el Departamento de Estado llevaron unos mandamos, ese caso fue contra Norma Burgos, no me acuerdo el primer nombre, pero el problema es que el gobierno de Puerto Rico argumentó, mira, hay un delito que es reconocer para efectos como pasaporte que no sean americanos. Y el problema es que si Norma Burgos en ese entonces estaba emitiendo esos pasaportes de Puerto Rico, estaba cometiendo un delito federal y fue una acción declaratoria, no me acuerdo el nombre, pero búsquenlo, está en FedSop, y el juez Lafite resolvió, podían hacer cualquier documento, pero tenía que poner not for international travel. Así que pues ahí hay un choque. Yo entiendo que, yo fui el que argumenté eso, que no se podían estar expediendo, porque internacionalmente, aunque hay organizaciones, por ejemplo, para los eventos deportivos. Puerto Rico tiene equipos que han tenido tremendos atletas y le ganamos hasta el Dream Team en baloncesto. Es más, yo tengo la camisa del capitán del Dream Team en mi oficina colgando, que me la regaló. Del Dream Team no, del equipo de Puerto Rico.
de Piculín Ortiz, la tengo colgando. Pero esa ciudadanía deportiva es por franquicias, no está basada en... O sea, una de las cosas que es interesante, y lo mismo los concursos de belleza, y eso lo habla la juez O'Connor en el caso que le cité aquí, eso es ciudadanía, es por franquicias, es por comités olímpicos. Técnicamente Puerto Rico se puede hacer Estado y podía seguir con un equipo olímpico. Las islas, Hawái compite en competencias internacionales en el Pacífico todavía. Y son cosas, son dos cosas que hay que... yo me acuerdo que el senador Bill Bradley decía, si Puerto Rico se hace Estado y tiene equipo olímpico, yo quiero que New Jersey lo tenga también. Pero técnicamente nada impide, no lo tienen a nivel de Estados Unidos, pero técnicamente nada impediría que New Jersey tenga una franquicia compitiendo en estos tipos de eventos. Pero le hace el caso de la juez O'Connor. Si Puerto Rico se convierte en un país independiente, ¿podrían los ciudadanos americanos que aquí residan votar presidente de los Estados Unidos? Bueno, entonces los que vivieron en uno de los estados y se mudan aquí, cuando Luis Gutiérrez se mude para aquí, pues por el Overseas Voting Rights Act puede seguir votando por el presidente, y lo digo jocosamente. Eso a mí me vendría bien porque entonces la Corte Federal se tiene que ir, pero yo sigo nombrado, así que me puedo quedar aquí, sigo cobrando el chequecito y no tengo que trabajar tanto. Pero o sea, los que son ciudadanos per se, que no deben perder la ciudadanía. Yo sé que ha habido argumentos, no, que si la van a perder. Técnicamente, la mayoría de los argumentos y los artículos es que ya está vested quizás nosotros. El problema son los que nacen después, o los hijos de esos que nacen, pues no la van a tener necesariamente o derivadamente. Hay otro issue también, porque siempre, y el juez Breyer mucho hablaba de esto antes, y en el Congreso, que si la ciudadanía nuestra es estatutaria o es derivada, es estatutaria. Yo soy de la posición, y como digo, alguien me puede litigar y pueden convencerme, o sea, como digo, esto no es la posición oficial del tribunal, pero técnicamente yo entiendo, hemos nacido aquí, y aquí se ha dado la ciudadanía americana, y hay casos que dice que somos natural born citizens. McCain, que nació en Panamá, por ejemplo, pues podía correr para presidente. Así que si él nació en Panamá, nosotros nacimos aquí, esto es más suelo americano que lo que era Panamá. Técnicamente aquí cualquiera podría, lo que pasa es que ver quién de ustedes quiere correr algún día y tiene que mudarse, supongo, a algún sitio que pueda correr. Bueno, una de las cosas que se habló en algún momento, y obviamente no se dio, pero cuando las elecciones anteriores, en un momento habían hablado que si el gobernador Luis Fortuño era candidato para vicepresidente, y si era para vicepresidente eso hubiera sido un buen test case, pero nunca corrió para ese puesto, así que por ahora no sabremos con exactitud. Yo creo que usted atendió esto en la presentación, pero le hago la pregunta por si quiere añadir algo adicional. ¿Qué papel ha jugado el racismo supremacista blanco anglosajón en la política colonialista de los Estados Unidos de mantener discriminados a los habitantes de los territorios? Bueno, eso a principios del siglo XX fue la razón que se creó todo esto. Yo creo que aún después de Brown todavía ha habido racismo en algunas cosas. Yo creo que poco a poco esto ha ido cambiando. Hay mucho más hispanos en el Congreso, todavía no es que haya tantos, pero los hispanos están cogiendo mucho poder, ya es la minoría más grande en Estados Unidos, los negros también, las mujeres, yo creo que la gente está viendo las cosas distintas. Son cosas que con el tiempo pues pueden cambiar. Un problema que hay, que pues siempre dicen, no, que si los hispanos vamos a dominar el Congreso, el problema grande que hay con los hispanos, por lo menos desde el punto de vista mío, es los mexicanos quieren mexicanos, los puertorriqueños quieren los puertorriqueños, los que son de otros países hispanos, pues más europeos o lo que sea, pues tienen su grupo. Un ejemplo clásico, en Chicago hubo una vacante de juez federal por varios años, porque allá hay un grupo bien grande, el de Luis Gutiérrez, que querían meter un puertorriqueño. Había otro grupo de los mexicanos que tenían mucho poder político, que querían meter un mexicano. Y lo que decía, mira, póngase de acuerdo con un hispano, pero no entró. Por fin entró, y es muy buen amigo mío, se llama el juez Rubén Castillo. La madre es puertorriqueña, el padre es mexicano. Y tuvo la suerte de estar en el momento apropiado y entró. Pero es una de las cosas que uno ve entre lo mismo, la gente diría, mira, los blancos, los hispanos y los negros son minorías, pero muchas veces no se unen, cada uno tiene su propio caucus. Y dentro del mismo caucus hispano estarán los mexicanos, están los mexicanos. ¿Qué razones, menciona entre la pregunta, las razones de seguridad nacional podrían mover al Congreso a atender finalmente el asunto de Estatuto de Puerto Rico? ¿O qué otras razones usted entiende que llevarían al Congreso a atender el asunto? Bueno, yo creo que las razones económicas siempre mueven a los congresistas y a los presidentes. Podía ser un issue militar también. Una de las cosas que es interesante, y como digo, lean mucha historia, Hawái, a Estados Unidos en ese momento le convenía convertirlo en Estado.
Y básicamente la estadidad allí, y lo digo así, lo he dicho 100.000 veces, la estadidad de Hawái se la espetaron. De la manera que le dieron el plebiscito fue, ¿quieren ser un territorio o quieren ser un estado? Y no le dieron más opciones. Eso todavía lo critican mucho, muchos hawaianos lo resienten. Lo que sí los hawaianos han aprovechado, que se hicieron esto, dicen, bueno, tenemos por lo menos los 2 senadores, tenemos dos congresistas y vamos a usar eso para nuestro beneficio, que eso es algo que nosotros quizás no tenemos, pero el Congreso cuando quiere hacer las cosas, en la guerra civil, por ejemplo, crearon el estado de West Virginia. Se lo amputaron al estado de Virginia y automáticamente, creo que fue por orden ejecutiva, yo no sé cómo fue una cosa rarísima, entró como estado. No todos los estados han entrado como las 13 colonias, o sea, el patrón era el del Northwest Ordinance, pero hay algunos estados que han entrado, Maryland, Maine era un pedazo de Massachusetts, y el Congreso ha actuado de distintas maneras. Y el licenciado Dávila Colón escribió un libro hace muchos años y explica cómo cada estado ha entrado a la Unión y no todos han entrado, o sea, todos han entrado más similarmente. Algunos entraron tipo Tennessee Plan, que dijeron, me das la estadidad o no me la das. Así que todo depende. Bueno, a nombre de la revista jurídica y de la Federal Bar, el capítulo de la escuela, le agradecemos por haber venido a ofrecer esta conferencia y ahora invitamos a todos los que nos acompañan a un pequeño cóctel en la parte de afuera. Muchas gracias a todos y buenas noches.